Si trabajas, te esfuerzas, haces todo bien y aún así vives con el dinero justo, presta atención a esto ahora. El problema no es la mala suerte, y mucho menos la falta de capacidad. La verdad, y duele, es que nadie te enseñó cómo funciona realmente el juego del dinero. Mientras intentas sobrevivir de un salario al otro, existe un sistema silencioso que opera mes tras mes, drenando tus ingresos, tu tiempo y tu tranquilidad, sin hacer ruido. Tal vez ya te hayas preguntado por qué no logras ahorrar dinero, incluso ganando más que antes, o por qué cualquier imprevisto se convierte en un problema enorme. Lo que casi nadie te cuenta es que el apuro financiero no empieza en el monto del salario. Empieza en decisiones invisibles, hábitos automáticos y pequeños errores que se repiten y se acumulan como intereses en tu contra. Y lo peor, cuanto más pasa el tiempo, más normal empieza a parecer. En este video vas a entender las verdaderas razones por las que millones de personas viven atrapadas en este ciclo y por qué la mayoría nunca logra salir. Aquí no hay promesas fáciles ni fórmulas mágicas. Lo que vas a encontrar son principios simples, aplicables y reales, que explican qué te está bloqueando hoy y por qué seguir ignorando esto tiene un costo cada vez mayor. Si no quieres pasar el resto de tu vida solo, sobreviviendo al mes, y quieres empezar a construir una estabilidad real, quédate conmigo hasta el final. Esto es para ti. Primero, ¿qué significa vivir de salario en salario? Es cuando el dinero ya nace comprometido incluso antes de entrar en tu cuenta. Todo lo que ingresa va directo a gastos básicos: vivienda, alimentación, transporte, cuentas fijas, y al final del mes no queda ningún margen. Vives con el dinero justo porque no hay espacio para equivocarte, planificar o respirar. Cuando no hay holgura, cualquier imprevisto deja de ser un detalle y se convierte en una amenaza. En ese punto, el dinero empieza a mandar más en tu vida de lo que te gustaría admitir. En la práctica, esto explica por qué tanta gente se pregunta: ¿por qué no logro ahorrar dinero, incluso trabajando duro? Una reparación inesperada, una emergencia o un gasto fuera de lo previsto ya te empujan al crédito. El problema no es usar crédito alguna vez, sino cuando se vuelve rutina y resuelves el problema de hoy, comprometiendo el dinero de mañana. Es como intentar tapar una filtración sacando agua con un vaso. Te esfuerzas, pero el barco sigue llenándose. Casi nadie lo nota. Pero este es uno de los errores financieros más comunes de quien vive de salario en salario. El punto más peligroso es que esto no es solo una situación financiera, es un estado mental. Cuando falta organización financiera personal, tu mente entra en modo supervivencia. Empiezas a pensar solo en llegar a fin de mes, mientras que planificar, invertir o crear un fondo de emergencia parecen cosas lejanas, casi irreales. Este estilo de vida cobra un precio silencioso: estrés constante, decisiones apresuradas y la sensación de correr mucho sin avanzar. Y lo más preocupante es que todo esto empieza a parecer normal, hasta que te das cuenta de que el problema no está solo en cuánto ganas, sino en cómo gestionas lo que entra. Segundo, incluso quien gana bien puede estar siempre al límite. Tal vez ya lo hayas notado mirando a tu alrededor o viviéndolo en carne propia. Vivir con el dinero justo no es exclusivo de quien gana poco. Incluso cuando los ingresos aumentan, el alivio suele durar poco, porque el salario crece y los gastos crecen junto con él, casi de forma automática. Un mejor lugar para vivir, más comodidad, pequeñas recompensas frecuentes. Sin darte cuenta, sigues viviendo de salario en salario, solo que con un nivel de gasto más alto. El problema no es querer más comodidad, sino que ésta se come todo el margen antes de que logres construir estabilidad. En la práctica, esto sucede porque el estilo de vida se ajusta al nuevo nivel de ingresos como el agua que ocupa todo el espacio disponible. Cuando ganas más, sientes que mereces gastar más, y claro que lo mereces. El peligro está en hacerlo sin control de gastos mensuales. El dinero entra y sale a la misma velocidad, y sigues preguntándote por qué no logras ahorrar, incluso habiendo mejorado tu situación.
Es como cambiar un vaso pequeño por un balde con agujeros. Parece un avance, pero el fondo sigue perdiendo. El punto más sutil es que este patrón crea una trampa psicológica muy poderosa. Cuando ganas más y aún así sigues al límite, empiezas a creer que el problema siempre es el ingreso, nunca la estructura. Eso te empuja a decisiones de corto plazo y te aleja de una verdadera organización financiera personal. Planificar empieza a parecer una pérdida de tiempo, porque ahora no se puede. Este comportamiento te mantiene exactamente en el mismo lugar, solo que con más cuentas, más presión y menos libertad. Y casi nadie se da cuenta de que este es uno de los hábitos que empobrecen incluso a quienes parecen estar yendo bien, hasta entender que hay algo todavía más silencioso corroéndolo todo. Tercero, el poder de compra está disminuyendo. Aunque tu salario siga siendo el mismo, algo silencioso ocurre mientras trabajas, pagas cuentas e intentas organizarte. Tu dinero compra menos cada año. Lo notas en el supermercado, en los servicios básicos, en los pequeños gastos del día a día. El problema es que este desgaste no sucede de golpe. Avanza poco a poco, casi de forma invisible. Cuando te das cuenta, lo que antes entraba en el presupuesto empieza a apretar. Y si ya vives de salario en salario, este efecto es como caminar en una cinta que acelera sin avisar. En la práctica, esto significa que mantener el mismo nivel de vida exige cada vez más esfuerzo. Puede que sientas que gastas igual que siempre, pero el costo real sigue subiendo. Es como una fuga invisible en el fondo de tus ingresos. No hace ruido, pero se lleva valor todos los meses. Por eso tanta gente, incluso intentando ahorrar, siente que no avanza. Sin planificación financiera familiar y sin ajustes conscientes, el dinero pierde fuerza mientras tus obligaciones siguen firmes. El punto más peligroso es que esta pérdida de poder de compra te empuja a decisiones reactivas. Cortas lo que puedes en el momento, postergas planes, usas crédito para equilibrar el mes y te dices que es solo una etapa. Pero cuanto más tiempo pasa sin estrategia, más difícil se vuelve recuperar el control. Aquí la organización deja de ser opcional y se convierte en supervivencia financiera, porque cuando no anticipas este movimiento, siempre terminas corriendo detrás. Y casi nadie se da cuenta de que el mayor error no es gastar, sino no prepararse para este efecto silencioso que no perdona la distracción. Cuarto, la falta de control es el mayor problema. Tal vez el mayor error no sea ganar poco, sino no saber con exactitud a dónde se está yendo tu dinero. Recibes, pagas cuentas, consumes en automático y sigues creyendo que tienes una buena idea de tus gastos. Pero creer no es lo mismo que saber. Sin control de gastos mensuales, el dinero se escurre en pequeñas decisiones diarias que parecen inofensivas por separado, pero se vuelven pesadas cuando se suman. Es como manejar mirando solo hacia adelante, sin revisar nunca el tablero. En algún momento el tanque se vacía. En la práctica, esto aparece en los gastos invisibles, suscripciones olvidadas, compras impulsivas, cuotas pequeñas que se acumulan, cargos que pasan desapercibidos. Trabajas todo el mes y al final, sientes que el dinero simplemente desapareció. Y entonces, surge la pregunta clásica: ¿por qué no logro ahorrar dinero? La respuesta casi siempre está en los detalles que nunca se registraron. La organización financiera personal no es una hoja de cálculo complicada, es conciencia diaria. Es saber exactamente cuánto entra, cuánto sale y por qué. El punto más peligroso es que la falta de control crea una falsa sensación de normalidad. Te acostumbras a vivir así y empiezas a creer que todo el mundo vive igual. Pero sin claridad, cualquier intento de ahorrar se vuelve frustrante, porque recortas donde duele y pasas por alto donde realmente pesa. Sin datos, tomas decisiones a ciegas. Y las decisiones a ciegas suelen mantenerte atrapado en el mismo ciclo, hasta que entiendes que controlar el dinero no es rigidez, sino recuperar el control de tu propia vida financiera. Antes de hablar de soluciones, vale la pena detenerse unos segundos. Si nada cambia y continúas exactamente como estás hoy,
¿Dónde te deja eso dentro de 5 años? ¿Más organizado o simplemente más cansado? ¿Con más control o solo con cuentas más grandes? La mayoría de las personas no se complica financieramente por una sola mala decisión, sino por repetir el mismo mes una y otra vez, creyendo que en algún momento algo va a cambiar por sí solo. No cambia. O tomas el control, o el tiempo pasa factura en silencio. Quinto, ¿cómo construir un presupuesto saludable? Cuando escuchas la palabra presupuesto, tal vez piensas en recortes, sacrificio y una vida limitada. Pero un presupuesto doméstico eficiente no existe para castigarte, existe para ordenar el juego. No necesitas eliminar todo lo que te gusta, necesitas decidir con anticipación a dónde va tu dinero. Sin esa decisión consciente, el dinero decide solo. Un presupuesto es como darle un mapa a tus ingresos. Sin mapa puedes avanzar, pero casi siempre terminas perdido a mitad del camino. En la práctica, un modelo simple ya cambia todo. Destinar alrededor de la mitad de los ingresos a gastos esenciales crea estabilidad. Reservar una parte para ahorrar o invertir construye futuro. Y dejar un espacio controlado para ocio, educación o mejoras personales evita el efecto rebote, ese momento en el que te privas demasiado, te cansas y gastas todo de golpe. Estos porcentajes no son una regla rígida, son un punto de partida. El verdadero valor está en el hábito de pagarte primero, antes de que el dinero desaparezca en el automático. El detalle que casi nadie nota es que el presupuesto no es algo fijo. Necesita adaptarse a tu realidad, a tu etapa de vida y a tus objetivos. Cuando haces estos ajustes con conciencia, sales del modo supervivencia y entras en modo estrategia. Ahí ahorrar dinero deja de ser un sufrimiento y se convierte en consecuencia. Y este pequeño ajuste abre espacio para algo aún más delicado, porque no sirve de nada organizarse si sigues usando el crédito de la forma equivocada. Y eso cambia por completo el siguiente paso. Sexto, evita las deudas innecesarias. El crédito puede parecer un aliado, pero sin darte cuenta se convierte en un peso constante sobre tus hombros. Pagar en cuotas algo que no es esencial da una sensación de alivio inmediato, pero compromete tus ingresos futuros sin que lo notes en el momento. Compras hoy con el dinero de mañana, y eso crea un efecto dominó peligroso. Cuantas más cuotas acumulas, menos libertad tienes el próximo mes. Es como caminar mirando solo al suelo. Avanzas, pero no ves el hoyo que se acerca. En la práctica, hay una gran diferencia entre deudas por necesidad y deudas por hábito. Un imprevisto real puede exigir crédito, pero las compras impulsivas en cuotas drenan tu presupuesto sin construir nada a cambio. Mucha gente vive atrapada porque normalizó pagar intereses para sostener un estilo de vida que no cabe en sus ingresos. Y cuanto más tiempo aceptas eso, más difícil se vuelve salir. Evitar deudas innecesarias es una de las formas más rápidas de aliviar tu vida financiera, porque libera espacio en el presupuesto casi de inmediato. El punto más sutil es que el crédito distorsiona tu percepción del costo. Las cuotas pequeñas parecen inofensivas, pero juntas forman un bloqueo invisible en tu presupuesto. Sin darte cuenta, trabajas para pagar el pasado, no para construir el futuro. Cuando empiezas a cuestionar cada compra en cuotas y decides adquirir solo lo que puedes pagar al contado, algo cambia por dentro. El control vuelve a tus manos. Y ese control es exactamente lo que te permite dar el siguiente paso. Crear protección para cuando la vida se salga del guión, porque siempre lo hace. Séptimo, construye una reserva financiera. Las emergencias no piden permiso, aparecen cuando menos lo esperas y ponen a prueba, de una sola vez, todo lo que construiste o dejaste de construir. Cuando no existe un fondo de emergencia, cualquier imprevisto se convierte en crisis. Un problema de salud, una reparación en casa o una caída temporal de ingresos ya te empujan directo al crédito y el ciclo comienza de nuevo. Tener una reserva no es un lujo, es protección básica.
Es lo que separa un susto financiero de un desastre prolongado. En la práctica, construir esta reserva no exige grandes montos, exige constancia. Guardar una pequeña parte de los ingresos cada mes crea un colchón de seguridad silencioso. Con el tiempo, ese monto puede cubrir varios meses de gastos esenciales, y eso te da algo poco común: tranquilidad para decidir. Es como colocar un amortiguador entre tú y los imprevistos de la vida. Casi nadie lo nota, pero la reserva no sirve solo para pagar cuentas, sirve para evitar malas decisiones tomadas bajo presión. El detalle más importante es que la reserva cambia tu relación con el dinero. Cuando sabes que existe un fondo de seguridad, tu mente sale del modo pánico y entra en modo estrategia. Planificas mejor, evitas deudas innecesarias y tomas decisiones con mayor claridad. En este punto, mucha gente se equivoca y se detiene, olvidando que proteger el presente no es suficiente si no empiezas a construir el futuro. Y es exactamente ahí donde entra el siguiente paso, el que separa la organización financiera de la verdadera libertad. Octavo, empieza a invertir con visión de largo plazo. Invertir no se trata de hacerse rico rápido. Se trata de dejar de intercambiar tiempo por dinero para siempre. Cuando entiendes esto, la lógica cambia. Invertir es convertir parte del esfuerzo de hoy en libertad futura. No importa si empiezas con poco, lo importante es empezar de la manera correcta, porque dejar el dinero quieto es como plantar un árbol y nunca regarlo. El tiempo pasa, pero nada crece. En la práctica, invertir con visión de largo plazo significa elegir opciones que encajen con tu perfil y mantener la constancia, incluso cuando los resultados no aparecen de inmediato. Mucha gente se bloquea porque cree que necesita saberlo todo antes de empezar, pero casi nadie comienza sabiendo. Se aprende haciendo, con disciplina. El error más común es buscar atajos, promesas de retorno rápido o consejos calientes. Eso convierte la inversión en apuesta. Invertir de verdad es aceptar la monotonía del proceso para cosechar el efecto del tiempo. El punto más sutil es que el largo plazo pone a prueba tu paciencia, no tu inteligencia. Verás fluctuaciones, noticias alarmistas y personas diciendo que ahora es diferente. Es justo ahí donde la mayoría se rinde. Quien permanece entiende algo simple. La riqueza se construye en silencio, con decisiones repetidas, no con movimientos dramáticos. Y cuando empiezas a ver al dinero trabajar para ti, surge una pregunta inevitable: ¿cómo acelerar esto sin ponerlo todo en riesgo? La respuesta no está solo en invertir mejor, sino en ganar más con estrategia. Noveno, aumenta tus ingresos de manera inteligente. Llega un punto en el que recortar gastos ya no es suficiente. Ajustas aquí, ahorras allá, pero notas que existe un límite real a cuánto se puede apretar. En ese momento, aumentar los ingresos deja de ser una opción y se convierte en estrategia. El error es pensar que eso significa solo trabajar más horas. Trabajar más puede ayudar a corto plazo, pero trabajar mejor, generando más valor, es lo que realmente cambia el juego. En la práctica, aumentar ingresos de forma inteligente pasa por usar habilidades que ya tienes o que puedes desarrollar con bajo costo. Servicios, trabajos paralelos, ventas, especializaciones y pequeños proyectos digitales forman parte de ese camino. La diferencia está en el destino de ese dinero extra. Cuando los ingresos adicionales sirven solo para elevar el nivel de vida, nada cambia. Pero cuando se dirigen a la organización financiera personal, a la reserva y a la inversión, el impacto se multiplica. Es como usar una palanca. El esfuerzo es similar, pero el resultado es mucho mayor. El punto más ignorado es que el ingreso extra no está para compensar errores, sino para acelerar aciertos. Cuando tratas ese dinero con intención, sales del modo supervivencia y entras en modo construcción. Esto cambia tu relación con el tiempo, con el trabajo y con el futuro. Pero nada de esto se sostiene sin disciplina diaria, porque ganar más sin organización es como llenar un balde con agujeros. Y por eso todo converge en un último principio.
el que separa a quien vive con lo justo de quien construye libertad de forma consistente. 10. La organización es la clave de la libertad financiera. Al final del día, la libertad financiera no tiene que ver con suerte, talento especial o ganar mucho dinero. Tiene que ver con organización, con decidir de manera consciente qué hacer con cada parte de tus ingresos, en lugar de dejar que el azar mande. Cuando hay claridad, el dinero deja de ser una fuente constante de ansiedad y se convierte en una herramienta. Empiezas a ver tus finanzas como un sistema, no como una serie de incendios mensuales que apagar. En la práctica, todo lo visto hasta aquí converge en hábitos simples, pero poderosos. Control de gastos mensuales, presupuesto doméstico eficiente, fondo de emergencia, menos deudas y decisiones pensadas a largo plazo. Nada de esto funciona por separado. Es el conjunto lo que crea estabilidad. Cuando aplicas estas bases, incluso con ingresos modestos, empiezas a sentir algo poco común: previsibilidad. Y la previsibilidad es libertad disfrazada, porque te devuelve la capacidad de planificar sin miedo. El punto final, que casi nadie acepta al principio, es que la organización no transforma tu vida financiera de la noche a la mañana. Transforma tu identidad financiera. Poco a poco, dejas de reaccionar y empiezas a actuar. Dejas de vivir con el dinero justo y comienzas a construir con intención. Y cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser ¿por qué no logro ahorrar dinero? Y pasa a ser ¿qué voy a construir a partir de aquí? Es exactamente este cambio de actitud el que abre espacio para todo lo que viene después. Ahora que entiendes que el apuro financiero no es mala suerte ni falta de esfuerzo, la responsabilidad cambia de lugar. Ya no sirve fingir que es solo una etapa o esperar que algo externo lo resuelva. Lo que define tu vida financiera de aquí en adelante no es el próximo salario, es la próxima decisión. Controlar gastos, organizar el presupuesto, evitar deudas innecesarias, crear una reserva e invertir con constancia son acciones simples, pero solo funcionan cuando se convierten en hábito, no en intentos aislados. La pregunta que queda es directa: ¿qué vas a hacer diferente a partir del próximo pago? ¿Qué gasto vas a recortar primero? ¿Qué porcentaje de tus ingresos vas a separar antes de gastar en cualquier otra cosa? ¿Vas a seguir viviendo de salario en salario? ¿O vas a usar lo que aprendiste aquí para construir previsibilidad y tranquilidad? Escríbelo en los comentarios, porque cuando lo escribes, la decisión deja de ser abstracta y empieza a volverse real. Si este contenido aclaró algo que nadie te había explicado sobre el dinero, no te quedes aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue acompañándonos. La organización financiera no es un evento, es un proceso. Y cuanto antes empieces a tratar el dinero con estrategia, antes dejará de ser un problema constante y pasará a convertirse en una herramienta a tu favor. Mi nombre es Ricardo. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.